Aleluya, aleluya. Alabado sea Dios, glorificamos a nuestro Dios y a nuestro Salvador Jesucristo. Le tengo una palabra de parte de Dios, aleluya, a cada persona que se encuentra pasando un proceso, pasando una dificultad. Aleluya. Le tengo una palabra de parte de Dios. Que Dios bendiga a cada amigo que se encuentra viendo este video. Que Dios bendiga a cada hermano que se encuentra viendo este video. Vámonos de una vez a la palabra de Dios, lo cual se encuentra en Job 1:8. Job capítulo 1, versículo 8. Amén. Y por ser palabra de Dios será leída bajo comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no ha considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de Balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aleluya. Yo quiero estar hablando de esta historia, la cual esta historia es muy impactante y muy poderosa para aquellas personas que se sientan afligidos, para aquellas personas que se encuentran en dificultad, para aquellas personas, aleluya, para aquellas personas que se encuentran en un proceso. A través de esa historia pueden ser restaurados, a través de esa historia puede ser consolado. Amén. Aleluya. Le tengo una palabra de Dios a aquella persona que se encuentra en un proceso. Le voy a estar hablando no de cualquier persona. Le estoy hablando de un hombre llamado Job, el cual este hombre era recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Le estoy hablando no de cualquier persona, le estoy hablando de una persona que buscaba a Dios. Aleluya. Le estoy hablando de una persona que vivía en integridad al Señor. Le estoy hablando de una persona que se guardaba delante de la presencia del Señor. Le estoy hablando de una persona que hacía el bien. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Pasa algo, que Satanás se le presentó a Dios y le habló sobre Job. Aleluya. Porque Dios sabía cuáles eran los planes de Satanás. Aleluya. Pero si Dios te metió en una prueba, en una dificultad, Él te va a sacar de ella. Si Dios te metió en una prueba, en una dificultad, Él te va a sacar. Aleluya. Porque las pruebas son para enseñarte y para capacitarte. Alabado sea Dios. Le estoy hablando, y cuando se le presenta Satanás a Jehová Dios, dice la palabra de Dios que Dios le habló a Satanás: ¿no ha considerado a mi siervo Job, hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aleluya. ¿Y qué le respondió Satanás? ¿Acaso teme Job a Dios de Balde? Tú le has dado bendición, tú le has dado prosperidad. O sea que él no te está sirviendo de balde, porque tú le has aumentado todos sus bienes y le has dado bendición. Pero ahora extiende tu mano sobre él, quítale todo, para ver si no te blasfema en tu propia presencia. Y cuando Dios le da la autoridad
que todo lo que Job tiene, Satanás le puede poner la mano menos de su vida, menos de su alma. Aleluya. Satanás se va de la presencia del Señor. Y dice que Satanás, aleluya, aleluya, Job estaba pasando por un proceso después que Satanás entró, aleluya. Y dice que los bienes que él tenía, aleluya, se le desaparecieron. Le quitó todo Dios a Job. Dios permitió que Satanás le quitara todo lo que tenía. Le quitó las riquezas que tenía Job. Aleluya. Para probar, porque Dios prueba a las personas para saber si son de verdad, si son de Él. Amén. Aunque Dios lo sabe todo. Alabado sea Dios. Entonces vemos que dice la Biblia que Satanás, aleluya, Dios le dio la autoridad a Satanás para que le quitara todo. Y dice que se le fue la riqueza a Job. Se le fue, aleluya, los hijos. Job tenía 10 hijos. Y los 10 hijos Satanás se los mató. Dios se los quitó. Los 10 hijos Dios se los quitó. Alabado sea Dios. Y dice que todos los bueyes, que todos los animales que tenía Job, Satanás, aleluya, Satanás se los quitó, Satanás lo mató. Todo lo que tenía, de tal manera que vino una sarna sobre Job, aleluya, una sarna maligna, aleluya, que tenía muchas llagas sobre su cuerpo. Pero aún así, Job no pecó, ni blasfemó en contra de la presencia del Señor. Porque Job era puro y era verdadero. Job era de las personas que sin riqueza o con riqueza le servía a Dios. Alabado sea Dios. Le servía a Dios. Job le demostró a Dios que él era puro y que era verdadero. Y que le demostró también al diablo, que el Señor lo reprenda, que él era puro y que era verdadero. De tal manera, dice la Biblia, que se levantó la mujer de Job en contra de Job. Le dice: maldice a Dios y muérete. Y dice que Job no hizo lo que la mujer de él le dijo. Aleluya. Dice que Job no hizo lo que la mujer le dijo, sino que no pecó en contra de Dios. Fue tan terrible la situación de Job que estaba viviendo, el proceso que estaba viviendo, que le fue quitado todo lo que tenía. Los hijos, los bueyes, los animales, todo lo que tenía, le fue quitado. De tal manera que dice la Biblia que llegaron unos amigos que habían escuchado de la noticia de lo que estaba pasando Job. Y llegaron 3 amigos de él a su casa. Y cuando los amigos lo llamaron a Job, dice la palabra de Dios que ellos, los amigos, no lo reconocieron a ver la situación que tenía Job, a ver la circunstancia que estaba pasando Job. Dice que no lo reconocieron. Aleluya. Y dice que sus amigos se quedaron con Job. Dice que ellos ven cómo estaba Job. Aleluya. Dice que ellos se rascaron su vestido y se postraron y se echaron ceniza en la cabeza. Aleluya. Y dice que se quedaron 7 días con Job. 7 días con Job se quedaron, dice la Biblia. Y 7 días no hablaron nada, se quedaron callados al ver los gritos que estaba pasando Job. Al ver por su dolor, los amigos no hablaron nada. Se quedaron callados por 7 días. Aleluya. De tal manera que Job no pecó. Mejor maldijo el día en que nació. Aleluya. Pero no pecó ni le falló. Le demostró a Satanás que él era puro y que era de verdad. ¿Qué te estoy
¿Qué te quiero decir, querido amigo que me está escuchando? Querido hermano que me está escuchando. Que si Dios te metió en una prueba, en una dificultad, Él te va a sacar. Que si Dios te metió en un proceso, Él te va a sacar. Porque los procesos llegan a nuestra vida y a veces nosotros como humanos creemos que es por malo. Aleluya, pero los procesos no es por nuestro propio, no es por nuestro mal, sino que los procesos nos ayudan y nos enseñan a nosotros, nos capacitan y nos enseñan los procesos que Dios permite en la vida de cada persona. Pero dice que Job no maldijo. Aleluya. Tú que te encuentras en una dificultad, aleluya, sírvele a Dios. Sírvele a Dios. No le eche la culpa que por algo Dios permitió. No le eche la culpa a Dios que por algo Dios permitió que tú estés en esa dificultad. Avanza. Si tú te encuentras en una dificultad, en una desesperación, clama a Dios que Él te va a responder. Aleluya. Quizás Dios lo que quiere moldearte tu vida, moldearte tu comportamiento, moldearte tu vida. Aleluya. Porque los procesos que Dios permite en nuestra vida es para enseñarnos. Así, querido que me esté escuchando, así como Job venció y le demostró a Dios y le demostró a Satanás que él era verdadero, que él estaba sirviendo a Dios, no por beneficio, sino porque él amaba a Dios. Le demostró al diablo, que el Señor lo reprenda, que él era verdadero hijo de Dios. Aleluya. No le estoy hablando de cualquier persona, estoy hablando de una persona que en un instante, aleluya, le estoy hablando de una persona que era súper rico y en un instante perdió la riqueza. Le estoy hablando de una persona justa, le estoy hablando de una persona que se guardaba, que tenía una integridad de parte de Dios, que era justo. Le estoy hablando de una persona que los hijos de Job salían a beber, aleluya, y dice la palabra de Dios que Job se quedaba en su casa haciendo sacrificio y diciendo en su corazón: quizá ellos habrán pecado, Señor, quizá ellos habrán blasfemado, pero perdónanos. Le estoy hablando que los hijos salían a beber y salían y Job se quedaba en su casa haciendo sacrificio, pidiéndole perdón a Dios por sus hijos. Y una palabra que declaró Job, muy importante, que tiene que estar en la mente de cada cristiano, especialmente de cada persona que se está guardando para Dios. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre del Señor glorificado, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. A pesar de las circunstancias que estaba pasando Job, no pecó. Aleluya. ¿Qué te quiero decir? Porque hoy en día hay muchas personas que si tienen un problema con cualquier persona se apartan de Dios. Si tienen un problema con el vecino, cristianos hoy en día que si tienen un problema con el vecino se apartan de Dios. Que si tienen una dificultad con su matrimonio se apartan de Dios. Aleluya. Y quieren resolver su problema sin Dios. Aleluya. Su problema sin Dios. No haga eso. Haz como Job, que a pesar de la lucha, de lo que estaba pasando, de la prueba que estaba pasando, no maldijo a Dios, no pecó, sino que habló sabiamente. Jehová dio y Jehová quitó. Aleluya. Porque Dios es quien da la riqueza. Dios es quien quita la riqueza. Aleluya.
Y luego, aleluya, que le fue quitado todo. Y Satanás vio que Job no pecó. Entonces, dice la palabra de Dios que Dios le devolvió todas sus cosas, toda su posesión, y aún más le dio más riqueza de la que él tenía. ¿Por qué? Porque él pasó el proceso con 100. ¿Por qué? Porque pasó la prueba con 100. Dios le devolvió aún más de todo lo que él tenía. Dios le devolvió, le aumentó su riqueza, porque él le había pasado el proceso a Dios. Él le había pasado, aleluya, porque Job había pasado, aleluya, había pasado la prueba a Dios. Así, querido hermano que me está escuchando, si tú te encuentras en una dificultad, clama a Dios que Él te va a responder. Dice Jeremías 33:3, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quizás tú estás pasando ese proceso que tú estás pasando hoy en día. Es para tú testificar y glorificar al Señor. Para Dios quitarte la maldad, quitarte lo que a Él no le agrada. Aleluya. Porque los procesos que Dios permite en tu vida no son malos, sino son buenos para Él glorificarte en tu vida, para que tú reconozcas que el único que engrandece y quien humilla es Dios. Dios es todo en nuestra vida. Aleluya. Vemos que fueron noticias una tras de otra. Venían los criados y le decían a Job: Job, las ovejas y todas las cosas que tú tenías, aleluya, aleluya, cayó fuego del cielo y lo consumió. Una tras de otra, noticia tras de otra vinieron a la vida de Job. Noticias malas a su vida. Y aún Job, y aún así Job no pecó. Porque Job le demostró una integridad a Dios. Job le demostró al diablo, que el Señor lo reprenda, de que él estaba con Dios, de que él le servía a Dios. No era por lo que Dios le daba, sino por amor, sino de corazón. Aleluya. Querido hermano que me está escuchando, si tú te encuentras en una dificultad, te tengo palabras, te tengo noticias, te tengo palabras, te tengo noticias para decirte que aguanta, que soporta, porque Dios te va a coronar. Dios te va a recompensar por ese proceso. Pero es si lo pasa en 100, es si se lo pasa. Dios te va a recompensar. Así como Dios recompensó a Job por ese proceso que Dios permitió en su vida, por ese proceso, por esa integridad que tenía Job ante Dios, ante Él. Dice que Dios le dio riqueza, le aumentó su riqueza y le dio hermosos hijos. Alabado sea Dios. Así Dios te va a recompensar si le pasa el proceso, si le pasa la prueba, si le pasa todo lo que tú estás pasando por causa de Dios. Aleluya. Pasa con 100, así como Job lo pasó. Porque se puede, querido hermano que me esté escuchando. Aguanta, resiste. Yo sé que no es fácil que hablen de ti mintiendo. Yo sé que no es fácil que hablen de ti, que hablen de ti mintiendo. Pero aguanta, soporta, porque Dios te va a coronar. No en vano, hermano que me esté escuchando, este sacrificio que tú estás haciendo de parte de Dios. No en vano, aleluya, no en vano, aguanta, soporta. Yo sé que no es fácil, pero se puede, hermano. Aguanta, soporta, porque llegará un día a donde tú estarás con el Señor. Llegará un día donde el Señor te va a coronar. Llegará un día donde el Señor te va a consolar todas esas lágrimas y todas esas cosas que tú pasaste por amor a Él, por amor a su palabra y por amor a tu alma.
Llegará un día donde el Señor te va a consolar. Llegará un día a donde ya no va a haber sufrimiento en tu vida. Donde solamente lo que va a haber es felicidad. Aleluya. Pero pasa ese proceso que Dios ha permitido en tu vida. Pásalo. Pásalo porque Dios te va a recompensar. Y lo que Dios te da, te lo da bueno. Lo que Dios te da, te lo da bueno. Querido hermano que me esté escuchando, aguanta, querido amigo, aguanta, querido hermano que me esté escuchando, soporta las tentaciones, aleluya, que llegará un día a donde tú vas a estar contento, a donde tú vas a estar contento por eso. Llegará un día donde ya no va a haber tristeza, donde ya lo que vamos a estar con nuestro Señor, pero aguanta, soporta, aleluya. Que los apóstoles que predicaron antes que vosotros pasaron dificultades, pasaron pruebas por causa del Evangelio, por causa de Cristo pasaron. Aleluya. Dice, a donde dice la Biblia que el mismo Cristo, el mismo Hijo de Dios, Cristo, Jesús, el Salvador del mundo, fue tentado en todo, pero no pecó. Nada más no peque. No te apartes de la presencia de Dios por ninguna cosa que tú estés pasando. Nunca te apartes, aleluya, de la presencia de Dios. Nunca te apartes, querido hermano que me está escuchando. Nunca te apartes de la presencia de Dios, porque Dios te va a coronar. Ese sacrificio que tú estás haciendo, aleluya, por agradarle a Dios, por vivir una vida honradamente delante de nuestro Dios, Dios te va a recompensar. Ese proceso que tú estás pasando, aleluya, si te lo pasas en 100 a Dios, Dios te va a recompensar, porque Dios prueba, aleluya, pero Satanás tienta. ¿Me está entendiendo, querido hermano que me está escuchando? Amigo que me está escuchando, venga a los caminos de Dios antes de que sea tarde. Esa es la única palabra que te tengo, amigo que me está escuchando. Venga a los caminos de Dios antes de que sea tarde. Hermano, aguanta. Que la prueba y lo que tú estás pasando no es de balde, no es de balde. Aleluya. Dice la palabra de Dios que Cristo, el Hijo de Dios, se humilló, fue maltratado, fue escupido por amor a ti, hermano que me está escuchando, por amor a ti, amigo que me está escuchando. Fue maltratado, fue escupido, aleluya, fue humillado hasta lo sumo y Dios lo exaltó en su gloria, de tal manera que lo resucitó al tercer día y lo hizo hoy, y lo hizo cabeza de la iglesia y lo puso por sobre todo nombre a Jesucristo. Dios lo ascendió y ahora está en su gloria. Aleluya. Esto que tú estás pasando, ese proceso que tú estás pasando no es en vano. Dios te va a recompensar. Nada más aguanta y soporta las tentaciones. Jesucristo, aleluya, y los apóstoles aguantaron muchas cosas para que hoy en día el evangelio del reino de los cielos, aleluya, llegue a cada uno de vosotros. Amén. Así que digo, amigo que me esté escuchando, venga a los caminos de Dios antes de que sea tarde. Y hermano que me esté escuchando, tú que te estás guardando delante de la presencia de Dios, aguanta la prueba, aguanta el proceso, porque Dios te va a recompensar. Aleluya, Dios te va a recompensar. Dice la palabra de Dios en Santiago, su capítulo, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aleluya. Hay una corona para el que soporta la tentación en Dios. O sea, hay una corona para el que soporta la tentación por causa de Dios. Porque no es fácil. No es fácil, querido hermano que me está escuchando. Yo sé que el proceso no es fácil. Yo sé que la dificultad, yo sé que lo que tú estás pasando no es fácil. Pero aguanta, porque Dios te va a coronar. Y lo que Dios da es bueno. Hay una corona que Dios tiene a los que le aman. Dichoso tú eres que está pasando por un proceso, por una prueba. Aleluya. Dichoso tú eres. Bienaventurado, dichoso es el varón que soporta la tentación. Aleluya. La Biblia dice, someteos a Dios y resistirle al diablo. Y el diablo huirá de vosotros. Y él huirá de vosotros. Pero sométete a la palabra. Aleluya. Y Dios te va a dar la victoria de ese proceso, de esa dificultad que tú estás pasando. Aleluya. Si Dios te metió en una prueba, si Dios te metió en un proceso, es porque algo va a hacer en tu vida. Si Dios te metió, aleluya, en una dificultad, es porque Dios te va a hacer algo en tu vida. Aleluya. Y Él te va a sacar de eso. Ese proceso que tú estás pasando no es para siempre. No es para siempre. Esa prueba que tú estás pasando no es para siempre. Aleluya. Así como Job pasó ese proceso, a Dios esa prueba, a Dios lo recompensó por eso que hizo. Hay una recompensa para los que hacen, para los que soportan la prueba, para los que soportan la tentación. Hay una prueba, hay una recompensa para los que soportan la tentación, que es una corona, aleluya, que Dios nos tiene a los que le aman. Aleluya. Porque vamos a ser, mientras estemos en esta vida, mientras estemos en este mundo, vamos a ser probados y vamos a ser tentados. Porque es que el enemigo no quiere que nosotros nos salvemos. El enemigo lo que quiere es que nosotros nos perdamos. Eso es lo que quiere el enemigo, por eso es que él siempre nos va a tentar. Aleluya. Él siempre nos va a tentar, porque es lo que nos quiere alejar del propósito de Dios. Pero mantente fiel, así como José se mantuvo fiel delante de la presencia de Dios. Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Aguanta, resiste, que Dios te va a coronar. Dios te va a coronar. Aguanta, resiste, que Dios te va a coronar. Que ese proceso que tú estás pasando no para siempre. Llegará un día donde tú vas a estar descansando y le va a estar agradeciéndole a Dios por eso. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Alabado sea Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Para mí es un honor y un privilegio hablarle de la palabra de Dios. Amén.